Buenas a todos y a todas. Somos el equipo de Chicuarotes, conformado por Laura Cristina Gaitán Zacarías, Dolores Guadalupe Salinas Estrada, Jessica Alina Salazar Damián, Alfonso Corona Sánchez y su servidor Sergio Torres Jauregui. Para este video veremos ciertos aspectos del petróleo, explicando de esta manera su composición, refinación, la petroquímica del mismo y algunas aplicaciones en la ingeniería civil. Para ello, daré una breve definición de lo que es el petróleo para posteriormente ser detallada de una mejor manera por mi compañera. El petróleo es un líquido natural, oleaginoso e inflamable, constituido por una mezcla de hidrocarburos que se presentan en la naturaleza, en lechos geológicos, continentales o marítimos, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso. Estas tres fases pueden pasar de una a otra por efecto de cambio de presión y temperatura. Es un recurso no renovable con apariencia de líquido aceitoso, que se encuentra saturando la porosidad de las rocas. Para empezar, ¿qué es el petróleo? La palabra petróleo proviene del griego, la cual se traduce al español como aceite de roca, y es una mezcla homogénea de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en agua. También se le llama petróleo crudo o simplemente petróleo. Se produce en la superficie terrestre mediante la transformación de materia orgánica acumulada en sedimentos de épocas geológicas pasadas. Puede acumularse en trampas geológicas naturales y se extrae mediante la perforación de pozos. Ahora, ¿cuál es la composición del petróleo? Como he mencionado antes, el petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos. Estos son compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos se pueden clasificar en alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. Los alcanos son los hidrocarburos más comunes en el petróleo. Consisten en cadenas lineales con un enlace entre átomos de carbono. Los alcanos se pueden dividir en dos grupos principales. Parafina, la cual es un alcano con enlaces sencillos entre todos los átomos de carbono. Este es el componente más ligero del aceite y se encuentra en las partes más volátiles. Naftenos, son alcanos con dobles enlaces entre algunos de los átomos de carbono. Es el componente más pesado del petróleo y se encuentra en la fracción menos volátil. Por otra parte, los alquenos son hidrocarburos que tienen uno o más dobles enlaces entre átomos de carbono. Son menos abundantes en el petróleo que los alcanos, pero están presentes en cantidades significativas en algunas fracciones. Los alquinos son hidrocarburos que tienen uno o más triples enlaces entre átomos de carbono. Es el hidrocarburo más pequeño del petróleo y se encuentra en cantidades muy pequeñas. Y los compuestos aromáticos son hidrocarburos que contienen anillos de átomos de carbono con dobles enlaces alternos. Estos son los componentes más complejos del petróleo y se encuentran en cantidades significativas en algunas fracciones. Además de los hidrocarburos, el petróleo también contiene pequeñas cantidades de otros compuestos, como azufre, oxígeno y nitrógeno. El azufre se presenta como compuestos orgánicos como mercaptanos y sulfuros. El azufre puede dar al petróleo un olor desagradable y puede ser perjudicial para el medio ambiente. El oxígeno se encuentra en compuestos orgánicos como alcoholes y ácidos. El nitrógeno se presenta como compuestos orgánicos como aminas y nitritos. La composición del aceite varía de una capa a otra. Existen algunos factores que afectan a la composición del petróleo, por ejemplo, la edad de su formación, la profundidad a la que se descubrió el petróleo y la temperatura y presión que actúan sobre él. La composición del aceite se puede determinar mediante el análisis químico. El análisis químico del aceite se puede utilizar para determinar su calidad y predecir sus propiedades físicas y químicas. Como siguiente tema, tenemos la refinación. Este término se designa a la serie de procesos a que se someten los petróleos crudos con el fin de obtener diversos productos como gas, gasolina, gasoil, aceites lubricantes, parafinas, aceites combustibles y asfaltos. ¿Y alguna vez se han preguntado cómo opera una refinería? ¿No? Pues aquí se los explicaremos. Las principales operaciones de refinación son tres tipos: separación, conversión y tratamiento. La separación divide el crudo en fracciones de pesos moleculares distintos. La conversión modifica posteriormente las dimensiones o la estructura de las moléculas. Y el tratamiento separa las impurezas y los malos olores, mejorando al mismo tiempo su color y estabilidad.
A su llegada a la refinería, el petróleo crudo es evaporado parcialmente en hornos tubulares y enviado a la primera columna de destilación, donde se separa en diferentes fracciones a las que corresponden pesos moleculares y puntos de ebullición distintos. Por orden de peso, estas fracciones están constituidas por gases, gasolinas ligeras, nafta, gasoil y residuos. De la parte superior de la columna sale una mezcla de gas y gasolina en forma de vapor. Un condensador transforma la gasolina de vapor en líquido, eliminando las fracciones gaseosas más ligeras, que a su vez se licúan para dar origen a los GPL. La gasolina de primera destilación se envía a una instalación de tratamiento con sosa cáustica, que elimina los compuestos corrosivos y los malos olores. La gasolina pesada, llamada nafta, se envía al platformer, instalación donde sufre una transformación molecular que mejora su calidad. La fracción que contiene gasoil se somete a procesos de depurado mediante un tratamiento de hidrogenancia catálica. Finalmente, los residuos pasan de la primera a la segunda columna de destilación, en la que vuelven a destilarse a temperaturas elevadas y en vacío. Si la destilación se produjese a presión atmosférica, el calor podría descomponer las moléculas. Se separan tres fracciones: destilado ligero, destilado pesado y residuo. El destilado ligero y a veces también el pesado pasan a una destilación de craqueo catálico, en la que las moléculas se rompen para obtener gasolinas de calidad superior tras un proceso de purificación en una instalación de tratamiento químico. Esta gasolina se mezcla con otros tipos de gasolina para obtener combustibles de distintos octanajes. En la instalación del cat cracker se forman otros gases, la mayoría de los cuales se emplean como materia prima para productos de fabricación de aceites lubricantes, y por ello se somete a un proceso de extracción con disolventes para eliminar los hidrocarburos aromáticos. Su finalidad es reducir al mínimo la variación de la viscosidad del aceite con la temperatura. Inmediatamente después se separan las parafinas sólidas, no solo porque constituyen un producto velocirable, sino también porque si se dejasen en los lubricantes podrían causar grandes inconvenientes a bajas temperaturas. Luego la parafina se hidrogena, conservando así su color blanco, y se usa en la industria del embalaje, especialmente en los avances para alimentos. Finalmente, lo que queda de la destilación al vacío puede mezclarse con aceite combustible y usarse como asfalto para la pavimentación de carreteras. Entre los diferentes procesos de refinación no existe un límite definido, ya que algunos pueden producir más de un efecto, variando la cantidad de materia prima que se someta a los diferentes procesos y regulando las condiciones de trabajo. Puede modificarse la calidad y cantidad de los productos finales siguiendo las necesidades del mercado, frecuentemente sometidas a fluctuaciones. Petroquímica. Primeramente, tenemos que saber qué es la petroquímica. La petroquímica es la ciencia y la técnica que corresponde a la petroleoquímica, que es una industria donde se utiliza el petróleo y el gas natural como materia prima para el desarrollo de numerosos productos químicos. Pero, ¿qué hace la petroquímica? Bueno, la función de la petroquímica es transformar el gas natural y algunos derivados del petróleo en materias primas, las cuales representan la base de diversas cadenas productivas. Algunos combustibles fósiles que permiten el desarrollo de productos petroquímicos son la gasolina, el gasoil, el queroseno, el propano, el metano y el butano. La petroquímica también se divide en dos grupos: la petroquímica primaria o básica y la petroquímica secundaria. La petroquímica primaria es aquella que se encarga del proceso del gas natural, como los derivados del petróleo. Son procesos en los que se realiza la primera transformación del gas natural, del etanol y el metanol, condensados u otros hidrocarburos líquidos, para la obtención de insumos para la industria petroquímica. Después está la petroquímica secundaria. Esta se encarga de transformar distintos productos que ya estaban elaborados, es decir, los convierten de una parte básica a algo nuevo, y con esto se obtienen detergentes, fertilizantes, fibras sintéticas o pinturas, entre otros. Para que se lleve a cabo el proceso de la petroquímica, se hace por medio de refinerías e implican cambios tanto físicos como químicos de los hidrocarburos. Estos hacen que se divida el petróleo y el gas natural en diversos compuestos más ligeros,
conocido como cracking. La industria petroquímica es muy importante para la economía global y es esencial para la fabricación de una amplia variedad de productos, desde productos farmacéuticos hasta materiales de construcción. Finalmente, como se ha sabido, el petróleo tiene múltiples derivados, lo cual es un componente esencial en la producción de algunos materiales de la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras. Dentro de ellos se pueden encontrar primeramente el asfalto. Este material desempeña un papel clave en la construcción de carreteras y pavimentos, autopistas y espacios como pistas de aeropuerto, los cuales proporcionan durabilidad y resistencia. Pero además, su uso está en el revestimiento de muros y tejados como impermeabilizante. Los siguientes son los polímeros. Dentro de la ingeniería civil existe una gran variedad de polímeros usados, pero los más importantes son 4. Los 3 primeros son el polietileno, poliuretano y policloruro de vinilo, o también llamado PVC, que son usados para la fabricación de sistemas de tuberías y el drenaje. El cuarto polímero usado es el poliestireno expandido, el material que llamamos comúnmente como unicel. Son usados para aislar térmicamente muros, cubiertas y pisos. Además, como juntas estructurales en pavimentos, revestimientos y falsos techos. Debido a su alta resistencia a la compresión, su flexibilidad, elasticidad y durabilidad, hace que estos materiales sean ideales en la construcción. Por último, no podemos pasar por alto los combustibles derivados del petróleo. Tanto la gasolina como el diésel son vitales para el funcionamiento de la maquinaria pesada y los vehículos utilizados en proyectos de ingeniería civil. En resumen, los derivados del petróleo son importantes, pero su uso también nos plantea desafíos, ya que es un material que tiende a ser contaminante, y es responsabilidad de la industria y la sociedad buscar soluciones más sostenibles para ser más respetuosos con el medio ambiente. Y esto fue todo por el video de hoy. Les agradecemos su atención y hasta el próximo video. Gracias.